Stay on the beach, the place to be. All the tips and ways to make the fuss. Hola. Fortunately, that's the only German you're gonna get, Spanish you're gonna get from me today. Maybe Bueno, esto es todo lo que he podido decir en español y 2 cervezas, por favor, ya no sé nada más en español. Pero bueno, estoy muy entusiasmada por poder hablaros de este MVP, el pensamiento MVP en este ambiente tan cambiante. Soy Product Lead en Atos, soy Product Manager y host del producto y del podcast. Aquí he venido también no solo por dar esta charla, sino también por aprender de todos vosotros y conoceros, así que pido disculpas por no hablar español. Estaba muy entusiasmada cuando me pidieron ser una ponente en SEO on the Beach, porque sabéis que no es solo se trata de esta oportunidad, sino porque me encanta este tema. Si me conocéis, sabéis que normalmente me expreso de forma distinta, soy más inspiracional. Y esta vez pensé, ¿por qué no traigo algo distinto? Y bueno, porque me tenía que plantear si todo esto encajaba, ¿no?, en este ambiente, y porque muchas veces pienso que tengo ideas muy buenas, pero luego hay que reunirlas y para poderos hablar de esta transición al pensamiento MVP, la experimentación y estos datos para SEO inusuales. Luego os daré un ejemplo y los aprendizajes. Cuando empecé a interactuar con estos equipos, me di cuenta de que no tenían miedo de lanzar, de hacer los lanzamientos. Había casos incluso en los que se prefería hacer, y esto supone un cambio de mentalidad muy grande en comparación con lo que solíamos hacer con estas auditorías para ver cómo se implementaban las cosas. Y entonces ahí es cuando llegué con el concepto de MVP, este producto mínimo viable, que es la versión más pequeña que se puede lanzar para proporcionar valor y permite que aprendas. Por supuesto, no solo lanzar por lanzar, sino en realidad para probar estas hipótesis, esas asunciones, para poder reducir el riesgo con este feedback real. Entonces esto es muy útil si podéis obtener estos datos de antemano para poder apoyar vuestros argumentos en estas fuentes. Vamos a ver algunos ejemplos, pero antes hay que plantearse una duda. ¿Cuál sería el cambio más pequeño posible que pueda hacer para que me ayude a aprender si una idea más grande pues vale la pena perseguirla o no? Entonces, lo que se puede hacer es probar datos estructurados en un solo plantilla o probar estos LLM, ¿no?, y probarlos solo en un número reducido de páginas. Incluso también podríamos hablar de una forma muy básica de probar algo nuevo para monitorizar y rastrear en vez de lanzarlo directamente y en esta herramienta o automatización. MVP no significa baja calidad, sino que es el tamaño adecuado para aprender, y pueden ser de gran ayuda también para nosotros como SEOs, porque nuestra palabra no siempre tiene ese beneficio de la duda. Entonces, MVP puede ayudarnos a responder la pregunta si vale la pena escalarla o no, y no basarnos solo en especulaciones. Así que lo que queremos animaros a hacer es apostar por planes menos perfectos y aprender de lo que se hace, ¿no? Entonces, de ahí siempre se podrá sacar algo útil. Entonces, esta mentalidad, teniendo en cuenta esta mentalidad, pasamos a la siguiente pregunta: ¿cómo podemos saber qué hay que probar y cómo se mide? Entonces, si confiamos en el mismo tipo de datos, esto es lo que hemos estado haciendo, siempre es útil, por supuesto, pero también es reactivo, porque no se puede ver qué está ocurriendo hasta que lanzamos algo realmente. Entonces, los mejores experimentos muchas veces empiezan incluso antes
es cuando se reúne el equipo y reúnen ideas, comportamientos, preferencias, intentos de búsquedas, incluso detectar estos puntos de fricción antes de decidir qué construir. Y necesitamos más de todo esto. Tenemos que ser curiosos de antemano, no solo basarnos en lo que Google quiere, sino en lo que estamos intentando hacer, qué resultados tendrán y por qué puede ser que la gente haga clic en algo distinto y no en nuestros resultados. Así que vamos a ver una serie de herramientas de descubrimiento que se pueden usar para SEO y que a lo mejor pues, no es lo primero que os viene a la mente. Por ejemplo, se puede hacer esta prueba de usuario. Hace unos años en otro trabajo hicimos esto en un formato distinto, simulamos un edificio de oficinas con gente random y les dijimos, vale, buscad algo que queríais comprar, que habéis querido comprar en estas últimas semanas. Y luego les hicimos un seguimiento con preguntas. ¿Por qué has hecho clic sobre esta y no sobre otra? E intentar profundizar. Entonces, os sorprendería lo que pueden traer algunas preguntas que a primera vista pueden parecer simples. Entonces, podéis preguntar qué se busca, qué tipo de actividad os gustaría hacer para sacar a los empleados fuera de su ambiente en el que se sienten más cómodos. Entonces, si yo hiciera esto hoy, lo haría un poco distinto y seguramente entendáis por qué. Porque no le pediría a alguien que entrara a Google y buscara algo, ¿no? Porque me estoy quitando una oportunidad a mí misma. Entonces, les diría, buscar algo y luego ver si buscan en Google, si usan otras herramientas, si van a las redes sociales, a la IA y ver de dónde sacan esta información y entonces ya profundizar en el canal que me interesa más. También podemos ver con los equipos de apoyo al consumidor y los tickets y otros equipos para obtener esta información adicional. Luego también podemos ver qué hacen otros equipos, si usan heatmaps, si hacen un rastreo de los scrolls, porque así podemos ver cómo la gente interactúa con nuestro contenido y de esta forma, pues por ejemplo, podemos implementar un cambio en nuestro contenido y ver si hacen scroll directamente hacia él o si clican algunos botones y a lo mejor podemos pues, indagar un poco más en algunas características que en primer momento pues no utilizaban tanto, no hacían clic sobre ellas tanto. Entonces hemos creado una serie de experimentos. A mí me gusta las pruebas A/B porque reduce este factor externo de impacto. O si no, podemos apostar por una prueba más de observación, ver cómo se han tomado las decisiones. Quizás todo esto es algo que os suene un poco más, pero por supuesto necesita un diseño de la prueba mucho más minucioso. Si queremos añadir FAQs, podemos ver que tenemos competidores que lo hacen, pero a lo mejor nosotros no tenemos la capacidad de añadirlos en nuestra web. Pero si tenemos otra opción de traer contenido en la web, pues quizás se puede estructurar con este formato de pregunta-respuesta. A lo mejor no tiene un buen esquema o ocurren otras cosas. A lo mejor también otra opción sería que nos diera señales o directrices para hacer clic sobre ello. Entonces, el mensaje que quiero transmitir es que antes de construir hay que probar el problema y antes de escalarlo, pues hay que probar la solución. Os había prometido un ejemplo, entonces este es el momento para ello. Como el título ya sugiere, es un poco spoiler, pero bueno, no voy a hablar de ninguna característica nueva, sino que vamos a pasar al proceso de monitorización. Aquí estamos en el SEO on the beach y creo que es el mejor día de trabajo, ¿verdad? No hace falta buscar un producto o un dashboard que generemos, sino que hay que aprender cómo llegar hasta ahí. Si volvemos a 2024, pues ocurrió algo, ¿verdad? Que no hace falta que os diga. Se lanzó la IA en Estados Unidos, luego en otros mercados y de repente ya estaban aquí en Europa y aquí también en España, creo que desde marzo, ¿verdad? Entonces, la gente pues se encontró
encontraba con algo a lo que no estaba acostumbrada, estas respuestas generadas por la IA, con preguntas más dirigidas y muchas veces, por supuesto, no le ofrecían esta necesidad al cliente para que hiciera clic en otros enlaces. Pero lo que no tenía, y hasta ahora también sigue siendo un poco opaco, son una serie de herramientas para ello. Las herramientas de búsqueda no ofrecen mucho, son un poco opacas y nuestras herramientas pues en general no estaban listas para ello. Entonces, si todos estamos sentados en Europa, como creo que estáis todos, pues vamos a mencionar a Lily Ray, que pues identificó esto, no sé si era X o LinkedIn, y observó que aparecían distintas características cuando hacía unas búsquedas. Vimos que en este nivel los SEOs pues se encontraron con un reto. ¿Cómo medir algo que no se puede ver realmente? Y sobre todo, ¿cómo puedes saber que realmente tiene un impacto sobre las consultas y tu negocio en general? Aquí es cuando el pensamiento MVP pues, se convirtió en algo fundamental. En vez de llegar a una herramienta de búsqueda, había que apostar por algo más rápido, un poco imperfecto incluso. Lo que queríamos era centrarnos en el volumen, queríamos estimar el tipo de impacto que podíamos esperar sobre nuestros negocios. Entonces, vamos a hablar sobre esta trayectoria de la monitorización MVP. Pues al principio, como muchos de vosotros, pues empezamos con la búsqueda, escuchando noticias para entender un poco qué pasaba. Y también decidimos hacer un test a pequeña escala. Entonces, pues hablamos, reunimos estas 50 preguntas bases y empezamos a monitorizar. Entonces, hicimos algunas preguntas. ¿Dónde se muestran estas respuestas de IA? ¿Qué tipo de dominios se citan? Estos resúmenes tenían este sentido comercial o transaccional. Y entonces lo que hicimos a continuación era hacernos un poco más sistemáticos. Queríamos ir un poco por delante. Entonces implantamos un manual de monitorización con algunas versiones y en la segunda versión es cuando ya vimos que la herramienta era adecuada. Teníamos keyword.com, y otras herramientas en las que no estábamos afiliados, aunque las conocíamos. Hay muchas herramientas muy llamativas, algunas son muy buenas, pero primero es mejor ver qué tenemos a nuestro abasto. A ver si puede satisfacer las necesidades que tenemos. Entonces, seguimos con los chats manuales porque había que validar cómo de correcto, digamos, eran estas herramientas. Entonces, esto nos llevó cierto tiempo. Por supuesto, es algo comprensible porque empezaron como características básicas y luego empezamos a plantearnos preguntas más amplias. Sobre todo relacionada con las iOS, qué volumen de búsqueda esta IO traía con estas palabras claves en comparación con el total, entre otras. Y lo que vimos después de plantear estas preguntas fue una tendencia al alza. Aquí es cuando quisimos reducir el tiempo que dedicábamos a recolectar datos. Entonces, en vez de centrarnos en entender patrones, lo que hicimos fue introducir algunas fórmulas. Esto nos llevó mucho tiempo y antes de que este enfoque MVP realmente nos ayudó, pues obtuvimos más fuentes. Entonces, tuvimos apoyo con datos, empezamos a integrar los APIs, luego creamos algunas herramientas de búsqueda y
y empezamos a ver si eso podía ser un sistema real en directo. Entonces, vamos a ver cuál es la belleza de este pensamiento MVP para el SEO. Hay muchas investigaciones secundarias en relación a esto, hay equipos que están indagando en ello y es de gran ayuda, pero si queremos entender nuestro negocio, nuestra industria, nuestros dominios, no se puede mirar simplemente hacia afuera. A veces para obtener datos relevantes y reales es pues ensuciarnos las manos. Entonces, vamos a pausar por un momento. Al principio os he hablado de este cambio de mentalidad y esto se debe a que SEO no siempre tiene que ser algo grande, complejo y súper bien encajado. Lo que podemos hacer a veces es empezar de forma más pequeña y más rápida. Entonces, los MVPs no son atajos, son herramientas de aprendizaje y pueden ser de gran ayuda para proporcionar feedback de forma más rápida, reducir el riesgo y permitirnos avanzar, aunque no tengamos aún las respuestas. Los SEOs también tienen que ser un poco más curiosos de forma temprana para experimentar. Pero no necesitamos la herramienta perfecta para empezar a monitorizar. En esta trayectoria de monitorización que empezaba de forma manual, con un VPN en una spreadsheet, pues luego vimos cuáles eran las herramientas que necesitábamos para construir este sistema fiable. Y bueno, los datos no siempre significan tener un dashboard, puede ser cualquier cosa, puede ser una captura de pantalla o cualquier cosa. Lo que importa es cómo utilizas estos datos y cómo lo usas para contar una historia que importe a los demás. Entonces, este panorama está cambiando en SEO y más allá. No podemos sentarnos esperando a que lleguen las condiciones perfectas. Entonces, lo que os planteo es un reto. ¿Qué es lo que habéis estado esperando construir o probar? ¿Qué podríais construir esta semana? No para lanzarlo de forma perfecta, sino para aprender de ello. Hay que empezar desde ahí, construir la MVP y hacer que los datos sean los que hablen. Muchas gracias. I finished on time. I didn't give you enough bueno, he pressure acabado here. a tiempo, ¿eh? No os he dado tiempo que me tirarais pelotas. Gracias. Bueno,